Hola, soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra, y hoy tenemos al doctor Hernán Guzmán, médico, maestro, amigo, ex estudiante mío, que me va a hacer unas preguntas acerca de terapia intensiva pediátrica. Muchas gracias, doctora. Qué gusto verla, qué gusto estar con usted. Y usted, como siempre, muy guapa. Pues mire, vamos a empezar por unas cuantas preguntas. Algo que constantemente me preguntan tanto los papás de mis pacientes como mis alumnos es, ¿qué es la terapia intensiva pediátrica? Exactamente. Una muy buena pregunta, porque Ujú. todo el mundo cuando te dicen es que va a pasar a terapia intensiva, que es algo que hacemos, no se sabe en general qué es. Lo que es un espacio especializado en el cual vemos literal a los niños, en cuestión mía, en los niños más graves de todo el hospital. Es un área en el cual vas a tener a una enfermera solo para tu bebé, en el cual son muy limitados los espacios porque tenemos que tener una monitorización todo el tiempo. Tu bebé está vigilado, que todo el hospital está vigilado todo el tiempo, pero este es algo más intensivo, más especializado, con monitores y con equipo, en el cual podemos ver 24/24 qué está pasando con tu bebé, para que en el momento en que llega una eventualidad, actuar inmediatamente y no esperar. Ok, perfecto. Otra pregunta igual, muy común, y yo creo que es algo que tanto médicos generales como pediatras, como en sí cualquier rama de la medicina saber es, ¿cuándo o en qué momento tenemos que ya interconsultar a un intensivista? Porque muchas veces yo creo que se pospone igual y es un poco del ego de cada médico, de no, yo puedo salvarlo, pero ¿cuándo yo debo decir, esto ya está fuera de mi jurisdicción, fuera de mi control, hay que llamar al intensivista pediatra? Primero, en el momento que tengas dudas. Si tú tienes dudas de tu manejo cuando llega un paciente críticamente enfermo o un paciente grave, siempre debes interconsultar. En segunda instancia, si mi manejo, llega mi paciente, digamos que es una diarrea, llega un niño con deshidratación por diarrea, le hago mi primer manejo y mejora, pues ya para que le hablas al intensivista. Pero si yo empiezo manejo y no hay mejoría, en ese momento también puedes estar hablando al intensivista. Otras cuestiones que también en lo que nosotros abordamos es los posquirúrgicos. Si el paciente durante los transquirúrgicos, porque realmente cualquier cirugía, ninguna cirugía está exenta, aunque sea lo más sencillo del mundo, ninguna cirugía está exenta de que pase algo en quirófano. Si llega a pasar algo complicado, también es indicación de que nosotros abordemos. O si ya sabemos que van a entrar a cirugías muy complicadas, lo ideal es que el manejo posoperatorio esté circulando junto con terapia intensiva pediátrica. Ok, perfecto, perfecto. Fíjese que ¿cómo usted le puede explicar a un niño? Porque yo entiendo que la terapia intensiva pediátrica abarca un rango de edad muy amplio, pero ¿cómo explicarle a un niño que va a entrar a terapia? Porque hay que informarle al paciente, no hay que comentarle. Y esa es mi duda, ¿cómo le explica a un paciente esto que va a pasar a UCIP? Ajá, es diferente. Como tú dices, Ujú, es diferente la edad. Los bebecitos, además, es más con los papás. ujú. Pero los niños, la verdad es que los niños son mágicos, como dicen las series. Los niños son mágicos, así son. Entonces, desde que ellos tienen edad para hablar, tú sí le tienes que decir, ¿sabes qué? Te voy a dormir, vas a estar en un área. Generalmente hablas con ellos. Cuando estás en terapia intensiva pediátrica, la mayoría de los casos son pacientes que van a estar dormidos. Entonces, que no van a estar conscientes de su entorno. Entonces, al no estar conscientes de su entorno, pues no les tienes que explicar todo lo que está ahí adentro, pero sí les tienes que decir que los vas a dormir Ujú, un ratito, pero que cuando despierten ya no van a estar, ya no van a recordar ni siquiera todo lo que pasó, que es un ratito y que primero Dios que en cuanto despierten ya van a estar con sus papás. ¿y a los papás cómo se les explica? Eso es más complicado. Terapia intensiva es algo en lo que nunca estamos preparados. Como padres, nunca quieres ver a tu hijo grave. Entonces, el momento en de decirles, ¿sabes qué? Tu bebé tiene que entrar al área de terapia intensiva, eso significa que tu bebé está muy grave. Pero también, si tu bebé tiene que entrar a terapia intensiva pediátrica, es que tu bebé está muy grave, pero tiene pronóstico. O sea, tiene posibilidades de salir adelante. Eso es bueno y eso siempre hay que decirlos. Que va a estar en el mejor cuidado, que va a tener una atención más individualizada y más personalizada y que no sabemos, aunque no sabemos, porque en medicina todavía hoy en día no podemos asegurar nunca los 100% nada. Nosotros hablamos de porcentajes, pero al final nunca podemos decir esto va a pasar exactamente así. Entonces,
es muy importante saber que nosotros, y eso es algo que le digo mucho a los papás, que nosotros no dictamos el manejo, no, sí dictamos el manejo. Lo que no dictamos es qué tantos días va a estar mi bebé o mi hijo en terapia intensiva pediátrica. Aunque no lo creamos, quienes dictan el manejo son los niños. Quienes dictan los días que van a estar son los niños. ¿Por qué? Porque la medicina hoy en día, aunque nos basamos en guía y todos, y hoy en día te lo dice toda la literatura, la medicina es individualizada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a un bebé de la misma edad, con el mismo diagnóstico, y a uno le va a ir diferente a otro. ¿Por qué? Porque hay algo todavía más allá que todavía la ciencia no llega a conocer. No, sí, me imagino, los factores genéticos, la dieta, todo, la crianza, todo influye. Todo influye. Entonces, el tener un paciente así es algo, y es una frase que me gusta mucho decirle a los papás, es que una vez que tengan un bebé, que yo espero que nadie lo tenga nunca en la vida, pero sea lo que sea en lo que uno crea, paciencia y fe. Paciencia y fe es lo que yo más les pido como mamá, que tengan como padres de un niño que está en una terapia intensiva. Me imagino. ¿Alguna especie de red de apoyo para los papás o algo? No sé. ¿Cómo actúa el hospital en base al apoyo emocional? ¿Cómo le das soporte al papá? Porque como usted dice, es difícil. Yo no tengo hijos, no me puedo imaginar esa situación, pero sí he visto muchos pacientes y puedo ver la situación. Fíjate que justamente algo que nos falla mucho, que ya cada vez es menos, ya cada vez en más hospitales se instaura lo que te voy a decir, pero realmente algo muy importante es que tengan apoyo psicológico desde el día 1 que entra a terapia. No es cuando el bebé está más grave, no. Debería ser desde el día 1. Falta involucrar más a psicología mucho dentro del ámbito. La verdad que eso es parte de lo que queremos crear con esto. Queremos crear conciencia de que la salud física y la salud de paciente grave no solo va ligada al tratamiento médico, sino también al tratamiento psicológico. Y los padres necesitan acompañamiento desde el día 1. Y más porque sinceramente los médicos a veces no sabemos mucho cómo instalar, como nos enseñaron toda la vida, tienes que ser frío, tienes que esto, desde el día 1 de medicina, que realmente eso es relativo, y es relativo, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, yo he llorado con papás de pacientes, nos hemos abrazado, o sea, tal vez hoy en día se diga que está mal, pero es lo que me ha nacido y que yo he experimentado con diversos pacientes, ¿no? Pero sí es importante la terapia psicológica porque nosotros los médicos no estamos capacitados para ese apoyo que tienen los papás. Nosotros nos enfocamos en el bebé, ¿no? O en el niño, pero sí debería ser, y es algo que esperamos que se cree en todo México, que haya no solo para oncología, no solo para pacientes adultos, sino para pacientes de terapia intensiva, acompañamiento de los papás por medio de psicología. No, sí, luego el desgaste emocional, el desgaste económico a veces es bastante grande para los papás. Me acuerdo del caso de ese pacientito que tuvimos muchísimo tiempo y sí, yo vi cómo los papás entraron de una forma y al terminar la terapia salieron convertidos en personas completamente diferentes. Y es algo que yo les pido mucho, y tú como ex estudiante mío lo sabes, yo les pido mucho, la verdad es que la saturación que hay en medio gubernamental es impresionante, pero siempre esa famosa frase que anda por ahí por las redes y me gusta mucho, que el paciente, en nuestro caso son los papás, ya la están pasando feo. Entonces, hay veces que sí los papás se ponen muy intensos en ciertas maneras o no, pero yo siempre les digo, o sea, hay que tratar de entenderlos. Nadie, la situación de un niño en terapia intensiva es algo que es lo que menos esperas en la vida y lo que menos quieres lidiar en la vida. Entonces es muy, muy difícil lidiar con ese tipo de cosas. Sí, no tengo la menor duda. Digamos, por ejemplo, que yo tuve un paciente y ya salió de terapia. ¿Qué cuidados recomendaría usted para, generalizando, obviamente ya vimos que cada paciente es individual, pero generalizando, ¿qué cuidados recomienda para un paciente posterior a la terapia intensiva? Cuidados tanto como para los padres como para nosotros, médicos generales y no especialistas. Ok, como para padres que tienen que seguir seguimiento. O sea, justamente que salga de terapia intensiva no significa Ujú, que está curado. Que ujú, salga de terapia intensiva es que salió de gravedad, pero sea ujú. cual sea la patología por la que ingresó, es que debe llevar el seguimiento. Digamos,
una cirugía, salen con un tubito en la garganta, salen dormidos, se despierta, ya come, pero no significa que está curado y que ya se va a ir a su casa. Tiene que pasar un proceso. Casi todos los pacientes de terapia tienen que llevar cierta rehabilitación, sobre todo los que tuvieron mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estás mucho tiempo postrado en cama, que no te mueves, sí esa rehabilitación a volver a abrir o a volver a llegar a como estaban antes, porque nosotros tenemos pacientes incluso, por ejemplo, que por la cuestión que sea la enfermedad, quedó quedó como si fuera más chiquito de lo que es, o mi bebé ya caminaba y ya no camina, Sí. mi bebé ya hablaba y ya no. Todos esos requieren terapia. Y eso va desde terapia intensiva, el paso por piso y el seguimiento en casa. O sea, sobre todo los pacientes que estuvieron muy graves o mucho tiempo en terapia intensiva, esto no es algo que va a durar una semana, no, es algo que va a durar en el hospital y es algo que puede durar incluso meses en casa. Entonces, lo más importante es no dejarlo y que siga llevando su seguimiento, sea con quien sea. Me ¿Sale? imagino, sobre todo en pacientes neurocríticos, ¿no? Ya ve por aquello de los hitos del desarrollo, ¿no? Que en lugar de Exacto. hay que volver a recuperarlos y tratar de Pero normalizar. si algo te Pues puedo sí. decir es que de verdad los niños son mágicos. Mientras tienen papás bien apegados y van a sus rehabilitaciones y van, la recuperación es impresionante. Te llegaría a Sí. sorprender. Y por ejemplo, digamos, yo médico general, estoy de guardia en terapia intensiva pediátrica, porque ya ve que pues desafortunadamente en México no, a veces no llaman al pediatra para que quede, o a un intensivista pediatra para que quede de guardia, sino que llaman a un médico general, igual por tema de costos de los familiares. Y que Entonces, somos muy poquitos. y que también son muy pocos. Entonces, yo médico general, estoy de guardia en una terapia intensiva. ¿Qué es imprescindible? ¿Qué no puedo yo omitir durante mi valoración y qué debo de tener así pendiente toda la noche? Aparte de no despegarme del monitor. Todo, es que eso es lo bonito y lo complicado de terapia intensiva, es que debes de ver todo. Y esa es la cuestión por la que están en un área de terapia intensiva. Tienes que revisar al paciente a cada ratito y cada vez que se necesita, otra vez, pupilas cómo están, su piel cómo está. Pero los datos, que eso creo que es lo que me refieres, los datos clínicos de que si el paciente está más grave o no, el color de piel, el llenado capilar, los pulsos, el diámetro pupilar, si está orinando o si no está orinando. Y en niños es muy importante que si la frecuencia cardíaca y la presión arterial están de acuerdo a los percentiles del paciente. Ok, sí, ¿Sale? sí, Porque es muy diferente un bebé de 2 meses a un niño adolescente de 15 años, que ya sí, se sí, sí, asemeja sí, más sí, a lo sí, del sí. adulto. Entonces sí tenemos que estar muy claros y eso que hacemos casi en todas las terapias es que tenemos registrado, estos son los valores normales y algo que yo sugiero mucho cuando tienen paciente en terapia, que se hacen muchas terapias, es tener metas. Aunque no haya un intensivista pediatra ahí las 24 horas, cuando tú tienes metas del tratamiento, ya sabes, ¿está en estas metas? Está Excelente. ok. Ajá, si no están estas metas, ¿qué tengo que hacer? Pero eso ya es muy individualizado. Sí, sí, Dependiendo sí, del sí, caso. sí. Ajá. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Una última pregunta. Esa es así. Aquí le digo, expláyese todo lo que usted quiera. Am, ¿Algún caso que usted recuerde así que diga, fue muy difícil, pero salió adelante? Que diga usted, me puso a mí como intensivista, eh, no en duda, sino que probó mis habilidades como intensivista. Un caso que usted diga, tremendo. La verdad que gracias a Dios hemos Ujú, tenido muchos casos bonitos, aunque ujú, no lo creas, y cada ujú, caso, la verdad que cada caso que hemos visto como intensivista, grave y demás, sinceramente ujú, cada uno de los casos los tengo en mi corazón, todos y cada uno, los buenos y los malos, ujú. porque no, la verdad que lamentablemente no todo es, Sí. no siempre es favorable, ¿no? Pero yo creo que uno de los casos que fue de los primeros, creo yo, casi recién salida, Ujú, este, fue un caso de un bebé que nos hablaron de cierto hospital, que el niño se deterioró, era un bebé de mes y medio, 2 meses, ujú, se deteriora de la nada con el papá, entonces lo llevan grave a urgencias, llegamos a verlo y el niño tenía clínicamente datos de choque. No ujú, había tenido antecedente de diarrea, no había tenido antecedente de ujú, fiebre, de nada, nada más se veía muy mal. ujú, El niño requiere terapia intensiva, se lleva a un hospital de gobierno, pasa la terapia intensiva con todos los cuidados de ujú, terapia, que realmente en ese momento todavía se desconocía ujú, exactamente qué era lo que tenía el niño.
Y pasa mucho que cuando yo voy a ver al bebé, empieza con algo que se llama taquicardia supraventricular, ¿no? Ujú. Que como médicos ya sabemos que es una elevación de la frecuencia cardíaca mucho más elevada de lo Ujú, usual. Esas cuestiones, ¿por qué no se había visto antes? Porque eso pasa en esa clase de pacientes. Pasa súbitamente y después ujú, está siempre bien. ujú. Entonces, yo le inicio manejo. En la mañana llegan ciertas Ujú, personas y dicen, no, no es cierto lo que pasó, ya ujú, pásenlo a piso, no necesita terapia siquiera, ujú. pasa a piso, se vuelve a poner mal, No me hace otra vez digas. esa taquicardia supraventricular, La vuelven a interconsultar. y vuelve a pasar a terapia y ahí sí ya no dejamos que saliera. Pero fue un Sí. caso muy bonito porque, gracias a Dios, Ujú, ese bebesote está guapísimo y grandísimo hoy en día. Lo seguimos ujú, viendo, gracias a Dios. Fue algo que no sabíamos al inicio que era, pero ujú. con el trabajo en conjunto, con lo de verdad, los papás un amor, siempre, aunque estaban súper mega preocupados, siempre muy al pendiente de su bebé y eso se nota conforme la evolución y Ujú. fue muy bonito. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, pues eso fue nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Le doy un enorme abrazo y no es porque yo esté grabando, la calidad de persona de la doctora Joana es gigantesca. La quiero muchísimo, es una excelente doctora y fue una excelente maestra, aunque me corrió. Me corrió de la terapia, nunca la voy a olvidar. Pero aquí no corrió de la terapia. Sí. Si la doctora Joana no te corrió de terapia, realmente nunca puedes decir que estuviste con la doctora Joana Guerra. Ese es mi recuerdo del día. Pues yo como digo, si me ven peleando por ahí, generalmente es por la vida de un paciente. Verdaderamente sí, completamente mi culpa. Entonces, doctora, ¿algún mensaje que le quiera dejar a todos los que nos escuchan? Yo hay algo que le digo mucho a los papás y le digo también papás y médicos generales y todos los que nos escuchan. Si tienes dudas, yo como a los papás les digo, prefiero que pequen de exagerados y tratar algo a tiempo a esperar. Igual como médico general, ¿sabes qué? Es que vi al paciente, ya le inicié manejo, pero tengo dudas, refiérelo. No te tardes, no pasa nada, prefieres. Siempre es más fácil nosotros como intensivistas pediatras tratar al paciente antes de que se ponga muy grave a cuando ya está muy grave. Siempre. Entonces, siempre, y también si tienes duda, oye, ¿sabes qué? Doctora, ¿le puede echar un ojito a mi paciente porque tengo esta duda? También es válido. Es preferible hacer ese tipo de cosas. Vi una frase que decía que el intensivista es el médico de los médicos. Y yo definitivamente creo que tienen toda la razón, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Gracias a Un ti. abrazo.